Como decía allí, con Eileen Rocha, que está del otro lado. Buen día, Eileen. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bueno, está solita hoy, pero la escuché recién a Cintia, así que le mando un saludo. Le mandamos un saludito, así que está desde su casa. Sí, nos toca recorrer el mundo, hablar un poco de lo que está pasando, que está bastante convulsionado, ¿no? Siempre, ¿viste? Este mundo da para todo. Literalmente, Estas cosas que literalmente. pasan, ¿viste? Sí, 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 la vara de la moralidad, ¿viste? Quedó en el subsuelo. Pero bueno, hay un personaje que la viene levantando esa vara y Ajá. no es nada más ni nada menos ni nada más que Chan, chan, el chan. Papa León XIV. El nuevo león. El nuevo león, sí, el verdadero león, Ajá. el león peruano, si se quiere, yanqui peruano, peruano yanqui, no sé cómo les gustaría Y decirle, yankee peruano sería o no. yanqui peruano para mí, porque nació en un lugar pero adoptó otro. Claro, claro, está bien. Sí, sí, Bueno, se autopercibe de las dos formas igual o no. sí, 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 pero tiene esta cosa, nada, han salido muchos videos en estos días de cuando era el cardenal Prevost comiendo sopa de maní, como con la gente, viste, con algunos, eh, con gente de común y corriente, que Sí, eso es lo más lindo. en situaciones muy cotidianas. Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Dio su primera alocución dominical en el Vaticano, donde habló sobre los conflictos actuales y pidió una paz duradera en Ucrania, también se refirió a Gaza y se refirió también a India y Pakistán, pero si te parece, escuchamos ahí el cortecito que se difundió en redes. Dale. L'immane tragedia della seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, Dice que l'8 hay una tercera maggio, guerra mundial, Sì. dopo aver causato 60 como milioni decía di el Papa vittime. Francisco. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale, a Bueno, pezzi, obviamente, come più volte ha no más affermato Papa guerra. Francesco, mi rivolgo anch'io Llevo ai en el grandi del corazón mondo, ripetendo el sufrimiento l'appello del pueblo sempre attuale. ucraniano. Mai più la guerra! Porto nel mio cuore le Bueno, que es sofferenze necesario trabajar por dell'amato una paz popolo auténtica ucraino. y Si duradera, faccia il que possibile sean per liberados giungere al los più presto periodistas a una pace que son autentica, apresados giusta e injustamente. duratura. Siano Bueno, también ahí liberati está tutti i hablando de Gaza. prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Bueno, Cessi obviamente immediatamente il también hablando fuoco. de que Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli también obviamente ostaggi. esto, ¿no? Ho Hablando accolto invece justamente el con Papa de que soddisfazione se l'annuncio libere a del la cessate gente, il ¿no? fuoco Que tra el pueblo de India Gaza e está sufriendo mucho, que es Pakistan. una crisis E humanitaria. auspico Sí. Se entendía bien igual, por eso Sí, no sí, sí, quería sí. che pisarlo mucho attraverso porque i viste que el prossimi italiano es negoziati como un español deformado, así que bueno, justamente hablaba de esto, ¿no? La necesidad de mirar un poquito hacia Gaza y hablar de las situaciones de guerra. Esto también siguiendo la línea que decía Francisco de que hay una guerra, una tercera guerra mundial en curso que no se expresa con las grandes potencias llevando adelante la carrera armamentística o picanteándosela, sino que son pequeños conflictos. Por ejemplo, el conflicto entre India y Pakistán, te lo comentaba, o sea, lo comentaba en privado, ¿no? Los indios y los pakistaníes se vienen peleando desde el 47, Sí. cuando el Imperio Británico deja se va de ese lugar. Recordemos toda esta zona, Gaza también, ojo, Palestina también era una colonia británica. Los ingleses llegaron a ese lugar, colonizaron todo, impusieron unas formas de gobierno que no iban con los pueblos, pero se impusieron por la fuerza y cuando deciden retirarse de esos lugares, dejan todos estos conflictos étnicos y religiosos que siguen hasta el día de la fecha. En Claro. India y Pakistán pasa básicamente lo mismo. Lo que sí, bueno, podemos hablar esto, ¿no? De el Papa en su primer discurso, además de, bueno, dijo, celebró que haya sido el primer discurso después de las Pascuas,
después del lindo discurso que había dejado Francisco antes de pasar al otro plano. En ese sentido, después de ese discurso, el Papa fue hacia una audiencia con periodistas y con medios de comunicación, perdón, donde hizo un alegato contra la polarización ideológica y les animó a no ceder nunca a la mediocridad. Y en este lugar, en este espacio, empezó a decir cosas como, por ejemplo, solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. Sí. Desarmemos la comunicación de todo prejuicio, resentimiento, fanatismo y odio, purifiquémosla de agresividad, no necesitamos una comunicación atronadora, muscular, sino una comunicación capaz de escuchar, recoger la voz de los débiles, de los que no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra. Esto que dijo el Papa León XIII, uno podría decir, ¿a quién se lo habrá dicho, no? Porque, bueno, una de las cosas que se ve en el mundo, por ejemplo, es que el gobierno de Estados Unidos y todos sus imitadores buscan siempre polarizar contra los medios de comunicación. Sí. Y entonces, bueno, va empezando a hablar de periodistas, ¿no? Contra los periodistas. Dice, bueno, la comunicación de hechos no es solo la transmisión de información, sino la creación de cultura, dijo. Y bueno, llamó obviamente para el Papa, la postura es, si desarmamos todo lo que es la guerra, o sea, las palabras y sacamos los discursos de odio, vamos a desarmar la tierra, porque la escalada de violencia se empieza por lo discursivo. Sí. Pero hay un chisme de fondo, y acá es donde queríamos llegar, que tiene que ver con el papel de los medios en Perú y cómo él, siendo Roberto Prevost, tuvo estos encontronazos con los poderes mediáticos en Perú. Porque una de las cosas que dijo que dijo en su discurso fue felicitar a los periodistas que trabajan con la verdad y por la verdad. Sí. Y entonces ahí podríamos ver que había como un mensaje de fondo de hablarle directamente a los periodistas y a los medios de comunicación. Felicitar a los buenos y castigar o despreciar, si se quiere, a quienes hacen un uso de la comunicación para fanatismo propio. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, justamente a partir del 2015, Prevost acompañó a dos periodistas que se llaman Paola Ugaz y Pedro Salinas con una investigación que llevaban adelante desde el 2000 por la persecución que estaban sufriendo estos periodistas por investigar a una organización ultracatólica, una secta ultracatólica, sí, que se llama el Sodalicio. Ahí en las que gente que está en YouTube va a ver las fotos de Prevost con Paola Salinas y Pedro Salinas. Y Prevost, además de acompañarlos en estas denuncias y de ayudarlos a investigar y de respaldarlos desde la cúpula eclesiástica peruana, también hizo la movida para que estos dos periodistas puedan conocer al mismísimo Francisco en su momento. Ajá. Y de esa forma empezar a tener caminos más institucionales dentro de la propia iglesia, dentro de la propia cúpula eclesiástica, para tratar de desmontar esta red. ¿Qué es el sodalicio? Te preguntarás vos. ¿Qué es el sodalicio? ¿Qué es el sodalicio? Se preguntará la gente que está escuchando en este momento la radio UNAG. Bueno, es una organización que existe más o menos desde los 50, que está muy cercana, no quiere decir igual, pero muy cercana, toma las bases de la organización, de cómo se organizaba el Opus Dei. Ajá. Y que, bueno, obviamente una organización ultracatólica con muchas influencias, mucha plata, muchos lazos con la justicia, con los medios de comunicación, con gente que lo financiaba, pero además es una organización que desde el año 2000 tiene denuncias, tuvo la primera denuncia en el 2000 por abusos eclesiásticos. Un hombre se levantó un día, dijo yo no me voy a callar más la boca y hizo su primera denuncia en el 2000. Sí. Para el año 2001, un año después, sí,
encontraron más de 50 denuncias a esta misma organización. ¿Qué era lo que hacían estos tipos? Así, viste, con un sistema de cooptación que no era por voluntad propia, sino, viste, algunos sistemas de cooptación dentro de algunas organizaciones es: vos vas a la iglesia todos los domingos, Sí. tu familia va a la iglesia, y estos grupos están dentro de la iglesia, no es que son la iglesia, pero Claro. son grupos que están dentro de la iglesia y utilizan eso para cooptar gente, algunos para hacer investigación, algunos para trabajar, algunos para hacer trabajo territorial, y otros para esto, ¿no? En este caso también financian escuelas, también tienen internados, grupos de scout, distintas cosas que financian, o sea, que consiguen financiamiento tanto de la iglesia como externo. En este caso el sodalicio cooptaba gente, y dentro de esa gente que cooptaba, bueno, salieron 50 personas a denunciar a denunciar los abusos eclesiásticos que sufrieron durante sus infancias y adolescencias. Y en este sentido, los periodistas que vemos ahí con el Papa Francisco y con Roberto Prevost, antes de ser Papa, hicieron una investigación, comenzaron esa investigación periodística, y en el 2015 publicaron el libro se llama Mitad monjes, mitad soldados, porque también tenía como esta cosa medio de decir, bueno, ustedes son soldados de Dios, ¿no? Esta secta católica nació en Perú, tuvo también algunos intentos de meterse en distintos países de América Latina, y bueno, dentro de la propia Iglesia Católica hubieron muchos mecanismos por los cuales se encubrían estos abusos, que como era, si vos tenías un cura denunciado por un abuso eclesiástico en una iglesia, decías, bueno, sí, denuncia, no hay problema, y ese cura, en vez de llevarlo preso y de que pase por los mecanismos de la justicia civil, le hacían un tribunal, y el periodista lo hacían confesarse, lo hacían, no sé, trabajar capaz que 10 años con abuelos, o lo hacían irse a un retiro espiritual, pero después volvían a otros lugares, y volvían a dirigir otras capillas, y volvían a estar haciendo estas cosas. Esto se descubrió igual en un momento, en el 2014 empezó, y hasta el 2019 recuerdo bien, porque es un tema que me interesó mucho, que Francisco destapa la olla y dice, bueno, vamos a hacer una investigación, y empiezan a sacar libros y libros y libros, y resulta que este tipo de casos hay registros desde hace más de 500 años, que es cuando se inventó la imprenta. Claro. Así que imagínate, esto de que curas que los van moviendo de un lado a otro, y que por problemas, o sea, que se puede intuir, tal vez que no está obviamente explícito, este es un bufarrete, dirían los simuladores. No. Bueno, ¿qué pasa con el sodalicio en Perú? Prevost acompaña a estos periodistas, le hace la pata, le hace el gancho para que vayan con Francisco, y Francisco los recibe en el 2022, le hacen una carta. Francisco ya empieza también, ya Francisco había tenido este tipo de actitud de desmontar estas redes de pederastía eclesial, también en Chile, por ejemplo. En Chile es muy paradigmático el caso, porque la iglesia chilena le venía tirando un montón de piedras a Francisco, que cómo iba a decir lo que decía, etcétera, etcétera, y Francisco dice, sí, y lo primero que hizo fue llamar a Eneas, creo que se llama, a los primeros sobrevivientes que denunciaron en Chile, que tienen denuncias de hace más de 40 años, a llamar a toda la organización de chilenos que estaban denunciando, y desmontar así a la red de pedofilia, y también deslegitimar esas piedras que le estaban tirando desde la cúpula de Chile, ¿no? Sí. Bueno, acá en este caso pasó una situación similar. Roberto Prevost, hay una entrevista que hace Paula Salinas, tengo con Paula y es Paola, donde dice, bueno, que José Enrique Escardó denunciara por primera vez en el 2000, fue vital para todo lo que siguió. Dice, esta organización se movió con total impunidad durante más de 50 años, siguió existiendo sin sufrir ninguna consecuencia, lo que deja en evidencia que el Estado peruano nunca apoyó a las víctimas, y que la Iglesia Católica, salvo excepciones como Carlos Castillo, Reinaldo Nan, Robert Prevost, Kai Schumalsen y Pedro Barreto, tampoco hicieron nada para ayudar a las víctimas. Esta es una verdad bastante dura de aceptar. Durante décadas vimos al elefante
en la cristalería y decidimos ignorarlo. Esto decía a principio de año Paola Salinas cuando Francisco disuelve definitivamente el sodalicio. En el 2024, sí, ahí tenemos en la foto 5, en el 2024, en diciembre, Francisco recibe a estos periodistas, que son las fotos que veíamos, Sí. y los contiene, bueno, los ayuda, y en enero del 2025 comienza la disolución del sodalicio. Esta disolución es la primera de este tipo la primera disolución de una organización católica que se concretó dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Un grupo, recordemos, mucho poder, mucha influencia, lazos por todos lados con distintos medios, con la justicia peruana, lazos con el Opus Dei. No es menor, hay que mirar ahí, pero no porque digamos que el Opus Dei es el mal ni nada, sino por las formas de actuar que tienen, a veces que están como tapadas dentro de la Iglesia Católica. Esto también da la cuenta también de qué es lo que había pasado. Antes de que eligieran papa a Roberto Prevost, Sí. lo que había pasado es que se había difundido, se había dicho de que él había sido el que encubría los abusos dentro de la iglesia. Sí. Era una operación de prensa, bueno, salió Paola Salinas, salió Pedro Ugaz, salieron los periodistas a decir, es típico de cómo actúan ellos. Lo que hacen es dar vuelta a la torta y tratar de mentir y para seguir manteniendo su influencia. Pero como esas noticias llegaron muy tarde a oídos de la gente que estaba haciendo el cónclave, pero además adentro mismo del cónclave ya se sabía que Roberto Prevost había logrado eso con Francisco en enero, que termina de disolverse una semana antes de la muerte de Francisco, terminan de disolver el sodalicio. Bueno, obviamente llega este momento, ¿no? Y una cosa también a tener en cuenta es que esto también marca un precedente dentro de la Iglesia Católica si siguen apareciendo casos así con organizaciones tan delimitadas, porque a veces no es una organización, desgraciadamente, y es algo contra lo que Francisco trabajó mucho, primero por el crimen tremendo que significa esto de que vos vas a un lugar de fe y terminás en peligro, terminan tus hijos en peligro y tus hijas en peligro. Pero también por el desprestigio y por lo que le costó a la Iglesia Católica recuperarse de esos golpes y el estigma también que hay ahora, como, no sé, la gente que hace humor negro y eso hace siempre chistes con el tema, ¿no? De que, bueno, un cura, bueno, un bufarrete. Entonces, bueno, sucedió esto y la verdad que me parecía muy importante mirar qué es lo que va a pasar ahora, porque el primer discurso que hizo Prevost fue para felicitar a los periodistas que hablan con la verdad y para bancar también que se limpie el nombre de la Iglesia Católica y hablar también contra los discursos de odio, que no es menor también porque sabemos que había tenido algunos cruces tuiteros con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Sí, ahí ya tenemos un papa inserto en las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, hablan del papa influencer. Yo no diría tanto, un montón, pero sí, claro, pero sí de que es un papa que está comprometido y es coherente con lo que dice y hace. Bueno, entonces se podría esperar que en caso de que surgiera algún tipo de denuncia en alguna iglesia, en algún país, podría llegar a ser León XIV activar algún tipo de medida, digo, ¿no? Se podría esperar algo parecido a lo que hizo Francisco. Y seguramente sí, es una línea de continuidad. Ya Francisco había desmontado muchísimas cosas y aceleró los mecanismos también para que no sean los juzgados o los juicios dentro de la iglesia, sino los propios juicios civiles en los países donde ocurran estos crímenes. Veremos, obviamente, es buena señal. Bien. Bueno, buenísimo, Rocha, lo que has traído, mucho chisme, mucha ¿Viste? información, Profundo, mucho este dato. chisme, profundo. Sí, yo me quedé, en lo que pasa es que también estos temas de abusos eclesiales como que, no sé, me
me movilizan Sí, claro. alguna fibra interna que no sé cuál es, entonces son temas que sigo hace muchos años también cuando se desmontan este tipo de cosas. Sí, es un tema muy sensible Es muy terrible. para todos y especialmente para la iglesia. No sé si pudiste ver, cuando murió el Papa Francisco circulaba un video, porque está en el documental ay, se me fue de qué plataforma era, de Star Plus, creo que Sí. era, está en Disney, de Amen, que ahí le plantea uno de los chicos que habla con Francisco sobre casos de abuso, un caso de personal de él. Sí, Y, y le dice que sigue siendo católico. sí, sí, no sé si lo pudiste ver, eso es bastante fuerte ese testimonio. Es muy fuerte, sí, 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 es muy fuerte, es muy fuerte. Hemos, dentro de muchos de los trabajos que tuve, he entrevistado a este tipo de personas y te cuentan cosas como que los curas se hacen amigos de los padres y se invitan a cenar a las casas, ¿entendés? Este chico chileno, por ejemplo, Eneas, Sí. contaba que el cura que lo abusaba a él y a su hermano, se invitaba a cenar a la casa de los padres y los padres no tenían idea y cuando destapa la olla, los padres no le creyeron primero. Uf, claro. Sí. Y después de mucho tiempo los padres, bueno, decidieron como creerle, pero les costaba muchísimo porque le tenían mucho amor a ese hombre, a ese tipo que les daba la misa los domingos, que venía a comer a la casa, porque generan ese tipo, es un entramado muy fino y es casi como si fuera como una psicopatía, ¿entendés? De lo que tienen algunas de estas personas, que digámoslo, son personas y pueden ser, o sea, desgraciadamente muchos son curas, pero hay muchos que son así y que no están atrás de una institución y que son tíos, que son familiares, o sea, esto ocurre en todos lados, es un síntoma de la sociedad. Desgraciadamente en la Iglesia Católica se destapó hace tiempo ya una olla de que venía ocurriendo hace bastante y con muchas personas. Sí, sí, desgraciadamente sí. Rochita, te tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo. Gracias por todo la columna. Gracias a ustedes por el tiempo, un abrazo grande. Abrazo.